que había avanzado con su curso. Cuando nosotros hablamos de la preparación de las plantas para el mercado comercial, tengo que pensar en la recolección. Estos son los pasos que voy a seguir, ¿ya? Recolección, cosecha, tratamiento post cosecha y la conservación y almacenamiento. Para la recolección voy a considerar los siguientes aspectos. ¿Qué parte voy a recolectar? Recuerden que no toda la planta es medicinal. En algunos casos sí, pero normalmente es solamente un órgano de la planta. Entonces, ¿qué parte voy a recolectar? Hoja, tallo, fruto. Tengo que saber, ¿ya? Normalmente siempre se recolecta la parte de la planta que tenga mayor actividad farmacológica. Luego, ¿de qué lugar voy a recolectar? Está en el altiplano, está en el valle, está en lugares húmedos, cerca a los ríos, etc. ¿Por qué? Siempre se ve también el lugar donde sabemos que hay más actividad, por lo tanto, mayor concentración de principios. Y luego, por supuesto, el Doctora, no ¿sí? está presentando pantalla. Ay, ay, amor. Qué raro, a ver, voy a volver, no sé, me dice que es de... Sí está presentando, doctora. Puede que Sí, sea ¿no un ve? problema en el dispositivo de allá. Sí, porque yo aquí me parece que sigo compartiendo. ¿Están viendo el resto? Sí, doctora. Sí. Ya, ok. Bien, entonces, el estado fisiológico de la planta se refiere a la edad de la planta, ¿no? Cuando son plantas herbáceas es muy sencillo. Normalmente es en su primer año de vida, el momento que es mayor la fotosíntesis, etcétera. Pero hay cortezas, por ejemplo, que hay que esperar 5 años, o rizomas que hay que esperar 3, 4 años. Dirán, ¿por qué tanto? Porque siempre se busca el momento que tengamos mayor concentración del principio activo, ¿no? Y hay algunos parámetros generales, ¿no? Por ejemplo, se recomienda, recomendaciones generales, si cuando yo voy a recolectar raíces y rizomas, se recolectan cuando los procesos vegetativos han cesado, es decir, cuando ya la planta ha crecido, ha desarrollado, etcétera, podemos recolectar las raíces y rizomas. Las cortezas, claro, igual en esto hay que esperar muchas veces años, ¿no? Para tener una corteza con la concentración del principio activo requerido. Pero miren que normalmente tiene que ser antes de la primavera, antes que comiencen los procesos nuevamente de desarrollo. ¿Ya? Entonces, antes de la primavera. Hojas y sumidades foliáceas es cuando, en este caso, cuando la fotosíntesis es alta. En verano, cuando hay sol activo, en ese momento nosotros sabemos que hay una buena fotosíntesis y podemos ya pensar en recolectar las hojas. En el caso de las flores, muchas de las flores se utilizan para extractos, ¿no? Que debe conservar la esencia, etcétera. Entonces recomienda que la recolección sea cuando la flor no esté totalmente abierta, ¿ya? Pero importante, antes de la polinización, o cerca, pero no después de la polinización. Ya, eso también es importante. Los frutos pueden ser, depende también, hay frutos que se requieren verdes, pero desarrollados, o maduros, ¿no? Entonces puede ser verde o maduro, pero sí es importante que esté desarrollado. Las semillas siempre se las recolecta maduras. ¿Sí? Cuando yo hablo de gomas y resinas, no se olvide que nos referimos a las gomas, a las resinas, a los bálsamos, a la droga, entonces no organizada. Normalmente se hace en tiempo seco, pero lo importante es que no tenga hojitas, tallos, esté limpio, ¿no? Normalmente se hace, ya les voy a explicar después cómo se obtienen los bálsamos, por ejemplo, ¿no? Se hace una limpieza del bálsamo. Bueno, estas son recomendaciones generales, ¿no? Para el proceso de la recolección. Y la cosecha no es nada más que el hecho de ir y ya separar la parte que nos interesa. Lo importante es que en todo momento nosotros vamos a ir buscando siempre material sano. No puedo recolectar hojitas que estén con hongos o que estén con insectos, no se puede, tengo que separar. ¿Ya? Entonces siempre tengo que buscar el material sano. Debo llevar los utensilios necesarios. Si voy a cortar, por ejemplo, flores, llevo una podaderita o una tijera para cortarlo, porque la flor se recomienda que tenga máximo 1 centímetro de tallito.
Entonces hay que ir cortando, ¿no? Y un cesto siempre para cada parte de la planta. Si voy a, por ejemplo, cosechar hojas y flores, en un cestillo hojas y en otro cestillo las flores, ¿ya? Y por supuesto conocer lo que les decía, la parte que vamos a cosechar. Bien, lo más importante ahora para el tratamiento post cosecha es que el lugar esté cerca de donde yo estoy realizando la cosecha, ¿no? Entonces si mis plantaciones están en el Chapare, mejor que esté ahí mismo, ¿no? Porque imagínense 4 horas de viaje, en ese tiempo la planta puede fermentarse, hay más actividad bacteriana, no conviene. Entonces recomienda que esté cerca siempre al lugar donde hemos realizado la cosecha, o donde se encuentra la plantación. Por ejemplo, si está en Punata, media hora, 40 minutos, no pasa nada, ¿no? Va a llegar hasta Cochabamba. O no sé, Vinto, igual 20 minutos, 30 minutos, no pasa nada, puede ser, ¿ya? Pero en general se recomienda que esté cerca. ¿Por qué? Porque del manejo post cosecha depende que el material vegetal conserve sus propiedades físico-químicas, organolépticas, farmacológicas, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, el material fresco debe ser inmediatamente tratado, ¿no? Primero lavado, luego desinfectado y secado. En el caso del lavado, como les dije a un principio, el lavado se realiza con agua potable mínimamente 3 veces. Lo ideal, como son pequeñas partes que usamos, hojitas, flores, etcétera, utilizar los cestillos calados, ¿no? Se pone la materia prima en el cestillo calado y ponemos un bañador de agua o un recipiente con agua, y de tal manera que nosotros agregamos, movemos esta parte, ¿no? Para lavar, el agua debe penetrar, lavar y tiene que escurrir. Esta agua que va a tener, ya, ¿no es cierto?, que va a pasar a través de los poritos, etcétera, tenemos que cambiar. 3 veces vamos a cambiar, ¿ok? Hasta que estemos seguros de que hemos eliminado, como lavamos nuestras verduras, ¿no es cierto? Lavamos 3 veces, 4 veces, hasta sabemos que ya no queda tierra, que está ya limpiecita, el agua sale más o menos limpia, listo. Entonces, de esa manera nosotros procedemos a hacer el lavado. Ahora, si fuera una plantas que han estado en viveros, donde se ha entrado con mucho cuidado, siempre con guantes, etcétera, no es necesario desinfectar, ¿ya? Pero la mayoría de las plantas vienen del campo, ¿no? O sea, de lugares donde cerca a los ríos, donde hay animales, hay insectos. Entonces, en esos casos se recomienda hacer la desinfección. Y como ya les había indicado, lo hacemos con hipoclorito en una concentración que puede ir desde 20 hasta 100 ppm. Siempre yo recomiendo usar entre 80 a 100, mejor, ¿ya? Hay más actividad, nosotros hemos probado de todo. Cuando hacíamos la estandarización de las cantidades, cuando es 20 es muy poco, ¿no? A pesar de que recomiendan, en un curso que yo hice en el Brasil, nos recomendaban que puede estar un poco menos también, pero con 20, 30 no había una buena desinfección. Entonces yo prefiero trabajar entre 80 y 100 ppm de concentración final de hipoclorito, ¿ok? Bien, entonces la desinfección la hacemos con el hipoclorito de sodio y hemos hecho los cálculos, ya sabemos cómo se realiza, ¿no es cierto? Bien, una vez que nosotros ¿qué tiempo? A ver, si recuerda, ¿qué tiempo debo dejar con el hipoclorito? ¿Qué tiempo les dije? Entre 20 y 30 minutos. Perfecto, entre 20 a 30 minutos para que tengamos realmente un efecto bueno. ¿Por qué? Porque estamos usando concentraciones muy bajas, ¿ya? Por eso hay que dejar más tiempo. Una vez que hemos colocado el hipoclorito, ya no tengo que volver a lavar con agua, ¿ya? Directamente voy a proceder al secado. ¿El secado en qué consiste? Consiste en eliminar una cantidad de agua del vegetal para mantener y conservar la calidad de la droga y prevenir de ciertas enfermedades como enmohecimientos y actividad de las bacterias. El secado es sumamente importante, ¿bien? Entonces, el secado podemos decir que es el paso más importante para lograr un producto de óptima calidad, ¿ya? ¿Por qué?
porque con el secado me debo asegurar de que se conserven las propiedades organolépticas, color, olor, sabor, las propiedades físico-químicas y por supuesto también las propiedades farmacológicas. Entonces, muy importante que el secado sea adecuado. Hay que cuidar temperatura, que no dé demasiado sol, secado a la sombra, etcétera, ¿no? Entonces, del secado depende que llegue en buenas condiciones la materia prima. ¿Cuál es la humedad final que dice la bibliografía que recomienda, ya? La bibliografía recomienda una humedad final de 2 a 6%, pero en algunos casos es difícil llegar. ¿Por qué? Porque depende de la temperatura ambiental. Yo puedo llegar, si hago en una cámara de secado, puedo llegar a 4%, pero lo voy a dejar en Cochabamba, en mis mesas o en los estantes, va a absorber nuevamente humedad y se va a estabilizar entre 6 a 7%. ¿Sí? En Cochabamba se estabiliza entre 6 a 7%, pero en el Chapare, que hay mucha humedad, llega a 10%, menos no, o sea, más, como decía, menos no puede por la humedad ambiental. Entonces, hasta 10% se acepta, ¿no? Porque con esa humedad todavía nos aseguramos de que no hay crecimiento de bacterias, mohos, etc., ¿no? Lo más importante es que la droga seca, ya seca, no se deteriore, ¿sí? No se arruine, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de secados. Hay dos tipos de secados, el natural y el secado artificial. ¿Cuándo es natural? ¿Cierto? Cuando utilizamos los rayos solares, el calor ambiental para poder hacer un secado natural. Y el secado artificial es que voy a utilizar alguna fuente de calor, puede ser a gas, puede ser eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían los dos tipos de secado. Dentro del secado natural, vamos a hablar un poquito, tenemos los siguientes tipos de secados. El secado al sol, ¿ya? Pero quiero decirles algo. Muy pocas drogas se pueden secar directamente al sol. Tal vez algunas cortezas y raíces que no tengan aceites esenciales, ¿no? Entonces, mucho va a depender del tipo de principio activo. ¿Ya? Entonces, al sol, por ejemplo, las cortezas de quina, sacaban la corteza y las colgaban en alambres, ¿sí? En trozos largos para que pueda secar directamente al sol. ¿Por qué? Porque el alcaloide que tiene la quinina no se deteriora con el sol, ¿ya? Entonces, en algunos casos sí se puede. La mayoría se prefiere hacer un secado a la sombra. ¿Ya? ¿Qué significa? Dentro de un ambiente, ¿no? Dentro de un ambiente o en carpas donde tengamos, utilizamos la energía solar, el calor del sol, pero un secado a la sombra. En estos casos se coloca, pues, puede ser en mesas, en mesones, un papel blanco, no un papel periódico, ya un papel blanco sobre el mesón, y se coloca la droga en capas delgadas y siempre con guantecitos podemos ir volcando, ¿no? Para que como ya hemos lavado, hemos desinfectado, hay que tener cuidado que no se arruine, ¿me entienden? Entonces con un guante voy a ir volcando, ¿sí? Con mi mano, pues, por supuesto, con un guante, volcando. Este tipo de secado a la sombra va a durar por lo menos unos 5 a 7 días. Tarda, ¿ya? Tarda, pero ¿qué ventajas tiene? Mantiene muy bonito el color, ¿ya? En cambio, he hecho una vez la prueba, he dejado mis hojas de menta al sol y luego he secado a la sombra. Al sol perdieron totalmente el color, se volvieron amarillas, ¿ya? En cambio, a la sombra mantenía ese color verdecito agradable, se mantenía mejor el olor, etc. Entonces, muy importante mantener esas propiedades organolépticas. Otro tipo de secado natural, pero indirecto, un poco indirecto, digamos, ¿por qué? Porque lo que hacemos es aprovechar la energía solar, pero cubrimos, protegemos nuestra materia prima de la actividad directa del sol, ¿ya? Para esto utilizamos los secadores solares, ¿ya? Los secadores solares que aprovechan la energía solar. Entonces tenemos dos tipos de secadores solares, que es lo que voy a explicar enseguida. El secador solar tipo
el secador solar directo, tipo invernadero, ¿no? Donde se pone, el año pasado una de sus compañeras hizo para operaciones un secador solar, pero muy, muy bonito. Hizo un secador solar directo para poder, en la materia de operaciones unitarias. Pero lindo el secador, yo las he felicitado realmente, ¿no? Un secador solar directo tipo invernadero, que les voy a explicar en qué consiste, y el secador solar indirecto de flujo forzado. El segundo es el ideal, ¿ya? Pero requiere corriente eléctrica. Entonces vamos a explicar un poco los dos. El secador solar, un minutito por favor, de la facultad me están llamando. Ya, muy bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? A ver, estábamos, el secador solar, estaba explicando esta parte, es muy bonito, van a ver los secadores, el tipo invernadero. En el caso del secador solar tipo invernadero, como les decía, aprovechamos los rayos solares, pero se utilizan unas estructuras que es tipo, con ese plástico invernadero, puede ser también con vidrios, pero también puede ser con el plástico que se utiliza para los invernaderos. ¿Qué ventaja tiene? Filtra parcialmente los rayos ultravioleta, pero no totalmente. La desventaja es que con ese tipo de secadores pierde un poco el color la planta, pierde un poquito, no mucho, pero pierde. Y el secado es rápido, digamos 3 días, a comparación que cuando hacemos directamente solamente en la sombra, ¿ya? Bueno, vamos a ver entonces estos secadores. Un minutito. Ya. Esta es la estructura, ¿no? Entonces, esta es la parte, esto puede ser, esto es un tipo de secador así bajito, y podemos colocar unas patitas más largas, unas patas que puede tener, es cierto, unos soportes, y lo importante, este debe tener un determinado ángulo, ¿no? Más o menos, miren, en este caso como unos 45 grados, y esta es la estructura que de preferencia debe ser una estructura metálica, y se la cubre con un plástico. Ahorita les voy a explicar, aquí hay también una altura, miren, esta es una altura. Tiene que haber siempre un ingreso de aire y una salida de aire, porque si no, todo el vapor va a quedar dentro. Tiene que entrar y salir aire, ¿no? Tiene que circular el aire, esa es una forma. Aquí tenemos entonces, miren, este es el que han construido también sus compañeras, es exactamente igual que este. Entonces, miren, aquí están los soportes, hay que dar una altura de 1/2 metro. El piso, como normalmente se pone en el campo, hay que poner por lo menos un cal, hay que poner cemento, donde vamos a colocar el secador. Esta parte debe estar hacia el norte y esta parte de mayor inclinación hacia el sur. ¿Por qué? Para el sol, ¿no? Aquí la radiación solar va a entrar en este sentido, ¿ok? La cubierta puede ser de vidrio o puede ser de plástico. Entonces, por aquí entra la bandeja y no se olviden que vamos a tener siempre unos orificios
por donde va a circular el aire, ¿ya? Va a circular entrada y salida de aire. Yo normalmente coloco por aquí la entrada y la salida en la parte de atrás, ¿ya? O hay otro modelo que enseguida les voy a explicar también, pero lo importante es que tenga orificios para que pueda entrar y salir el aire. Este secado es una maravilla, es muy bonito. Dependiendo de la altura que demos acá, puede tener una o dos bandejas, ¿ya? Entonces nosotros podemos colocar en una capa delgada. Las bandejitas normalmente son bandejas de malla milimétrica, ¿ya? De malla milimétrica, no metálicas, de malla milimétrica de plástico, porque la podemos cepillar, la podemos lavar, poner un poquito de lavandina, etcétera, ¿no? Para que quede bien limpia. Eso y en capas delgadas. Nosotros tenemos que ir volcando también, una vez al día más o menos, y en unos 3 días la droga queda completamente seca, con un secado, como les decía, en Cochabamba, de 6 a 7%. Perfecto. Cuando ya yo veo que se ha fracturado con facilidad la hojita o el tallo que estoy secando, ya quiere decir que el secado está listo. ¿Okay? Bueno, este es otro modelo, este es el que nosotros habíamos construido cuando hicimos un proyecto en Capinota, les hablo de hace 20 años atrás exactamente. Habíamos hecho este tipo de secador, miren, medía grande, medía como 2 metros, porque era para el campo, para que los agricultores puedan secar sus plantas medicinales. Entonces, todo ese armazón era metálico, las patas también metálicas, y todo cubierto con este plástico de invernadero. Aquí abajo teníamos orificios con malla milimétrica, ¿no? Y aquí también unas ventanitas con malla milimétrica. ¿Para qué? Para que circule el aire, no se olviden. Y teníamos 2 puertas. Aquí una puerta que se abría y otra puerta. Y aquí teníamos las mallas milimétricas, es decir, los soportes con malla milimétrica donde colocábamos la droga. Entonces aquí secábamos una gran cantidad. Era muy bonito porque en este proyecto nosotros hemos ido al campo a enseñarles a los agricultores, porque habíamos trabajado con una comunidad, cómo se debe lavar la planta, cómo se debe secar, etc. Y pusimos estos secadores allá, invernaderos hemos puesto y también secadores. Entonces fue una maravilla, una experiencia muy linda, y pues se quedaron allá y seguramente han pasado tantos años que ya seguramente solo queda la estructura metálica, ¿no? Bueno, y esta es también una forma, esto es más sencillo, me lo han hecho en una comunidad, donde estamos viendo que es similar a este otro, ¿no? Similar a este. No se olviden que la parte alta, ¿no es cierto?, va a estar hacia el norte, y la parte más baja, la inclinación del techo, digamos, de la parte superior, va a estar hacia el sur, ¿ya? Aquí podemos ver, como les decía, de esta altura, va a depender que yo coloque una o dos bandejas, ¿no? Aquí tiene sus puertitas, entonces siempre tiene que estar entonces cubierto también, y está con un plástico blanco, ¿ok? Bueno, este es un tipo de secador solar, entonces, directo. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando directamente la energía solar sobre la materia prima, ¿no? Sobre la materia prima directamente entra la energía solar, solamente que aprovecha, digamos, de proteger un poco con estos plásticos o vidrio que vamos a utilizar. Hay pequeños, como decía, como este, medianos como el que nosotros hicimos de 2 metros, o pueden ser mucho más grandes. Miren, son mucho más grandes. Aquí tenemos, entonces ya es tipo una cubierta mucho más grande, otro tipo de estructura, y aquí estamos viendo en bandejas que van girando, ¿no? Girando un poco para que podamos ir distribuyendo el calor, Y aquí tenemos otro secador también, miren, mucho más grande, tipo invernadero, donde aquí están secando unas cortezas, etcétera, ¿no? Claro, fíjense que aquí el señor no tiene la ropa adecuada, seguramente no tiene las manos limpias, no es la forma correcta. Debo entrar siempre a mi secador con un guardapolvo, con mis guantes, para evitar deteriorar o que se ensucie la droga. Todo debe ser muy, muy limpio. ¿Ya? Entonces, en este tipo de secador es una maravilla, lo puedo colocar en cualquier lado, en la punta del cerro, lo puedo colocar en campo, en cualquier lugar, ¿ya?
pero hay que considerar algo entonces, que en este tipo de secador hay un poco de pérdida de color. ¿Por qué? Porque el plástico o el vidrio no va a filtrar totalmente los rayos ultravioleta. Entonces hay un poco de deterioro de la droga, pero muy poco, ¿ya? Muy poco. Entonces, como alternativa a este secador solar directo, se han implementado los secadores solares indirectos. Este secador solar indirecto es muy interesante, pero es un poco más caro, ¿ya? Tiene dos sistemas. Un sistema de colector, miren, aquí es el sistema de colector que normalmente tiene una placa negra, ¿ya? Y tiene una cámara de secado. Entonces, aquí esta cámara de secado puede ser de madera, puede ser metálica, y adentro se colocan las bandejitas, varias bandejas, donde vamos a colocar la droga. ¿Qué sucede? Entonces, igualmente, norte, sur, ¿no ve? Aquí norte, esa parte del norte, y esto está hacia el sur. Los rayos solares van a entrar, aquí se van a colectar, por eso, igual siempre hay un poquito de, no se olviden, entrada y salida de aire. ¿Ya? Entonces, es como una caja donde se va a concentrar el aire caliente. Y este aire caliente tiene que ir a la cámara de secado. ¿Cómo? Necesito un extractor de aire. ¿Para qué? Y aquí por supuesto tiene una abertura, ¿no? Miren, aquí está, aquí se puede ver. Este extractor va a jalar el aire caliente, va a atravesar por las plantitas, ¿sí? Y va a ir saliendo con vapor de agua, va a ir secando. Es un secador fabuloso, ¿por qué? Porque no hay en ningún momento la droga está expuesta a los rayos solares. Claro, el problema es que requiere energía eléctrica, un poquito más caro, necesitamos un extractor, ¿no? Un extractor, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces, de esta manera, pues, el tiempo de secado igualmente, son unos más o menos 3 días, pero el secado es fabuloso. Las hojas no pierden el color, se mantiene el olor muy agradable, si son, por ejemplo, drogas con aceites esenciales, es muy importante. Ahora, lo que sí hay que cuidar un poquito de la temperatura. No, lo ideal es que podemos secar nosotros, estos secadores, hasta 60 grados, ¿ya? Estos llegan fácilmente a 40, 36, que está bien para secar, ¿ya? Entonces a una buena temperatura. Pero, por ejemplo, si fuera muy caliente, más de 40 grados, no conviene secar a 40 grados, por ejemplo, mejor hacerlo nomás en otro ambiente, hojas que tengan aceites esenciales, ¿ya? Porque normalmente a partir de los 40 grados, los aceites comienzan a volatilizarse. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Para la mayoría de las drogas, el secado puede llegar hasta 60 grados, ¿ya? Excepto para las drogas con aceites esenciales, que debe ser menor de 40 grados. ¿Ya? Menor de 40 grados, máximo 39,9, 39,5, ¿ya? Pero menor a 40, ¿ok? Bien, luego tenemos, esos serían los dos tipos de secadores, entonces, solares, que aprovechan la energía solar, ¿no? La energía solar. Y tenemos el secador artificial, aquí es uno como similar a ese tenemos en la facultad, son eléctricos, donde hay un sistema de flujo de aire, miren, aquí hay un sistema de ventilación, que constantemente el aire entra, sale, puedo definir la temperatura de secado, yo les voy a decir, voy a secar todo a 40 grados, o voy a secar a 39, porque tengo drogas con aceites esenciales, y puedo dejar toda la noche funcionando, 24 horas, y por supuesto que un día o dos ya voy a tener la droga totalmente seca, ¿no? Hay también sistemas bastante grandes, ¿no? Donde incluso son, miren, en este caso aquí tenemos, bueno, eso es similar a esto, ¿no? Pero hay unos sistemas tan grandes que como una habitación, fíjense, de 40 metros cuadrados, donde como en un tren van pasando va circulando la droga en grandes cantidades, ¿no? Y ahí va secando, pues, a la temperatura óptima de 38 grados, 40, dependiendo,
¿ya? Claro que por supuesto que son caros, ya que requieren secadores eléctricos, son más caros que los secadores a gas. Los secadores a gas son un poco más económicos, son un poco más económicos, ¿ya? Esos son entonces los diferentes tipos de secadores. Bien, ¿cómo yo sé que la planta ha secado? A ver, díganme, ¿cómo podríamos saber? Ya está seco, ¿ahora qué hago? ¿Por el color, doctora? El color no tanto, porque el color puede ser que se mantenga nomás. Algo más importante les digo, ¿cómo yo sé que algo está seco? Digo, ya está seco, ¿qué hacemos para ver si está seco? Dijo que empezaba a romperse las hojas. Muy bien, lo que hacemos es ver la fractura, eso se llama fractura. Lo que hacemos, trituramos, ¿no? Sí, ya está seco. Si no está flexible, ya está seco, ya está seco, ¿ya? Porque se fractura fácilmente. ¿Ya? No hay flexibilidad, se rompe con facilidad, listo, ahí terminó. No necesito ir a hacer una determinación de humedad, no, solamente mirando la fractura que se pueda triturar entre mis dedos o cortar, cuando se trata, digamos, de tallos, está perfecto, ya está, terminó. ¿Sí? Entonces, lo más importante es que una vez que está seco, colocamos, guardamos, no en bolsas de plástico, por favor. Puedo utilizar bolsas de tela, ¿no es cierto? Puedo utilizar bolsas de papel, ¿sí? Puedo utilizar bolsas de papel, pero no puedo utilizar de plástico. Recomendación, ¿ya? Ahora, una vez que nosotros hemos procedido con el secado, debemos hacer el almacenamiento. En el caso del almacenamiento, debemos nosotros asegurarnos que la planta esté en un lugar seco y ventilado, ¿no? También aquí ya no necesito que esté caliente, más bien que esté relativamente frío, fresco, ventilado, ¿no? Hay que conservar mejor la droga entera. Cuando yo voy a guardar por un buen tiempo, no triturar, no triture, ¿sí? Lo mejor es entonces conservar la droga entera, no pulverizada ni triturada. La voy a triturar si la voy a usar en ese momento, pero si la voy a conservar, hay que nomás conservarla entera. Yo me acuerdo que cuando justamente hice este curso en el Brasil, en una planta de extractos, había unos estantes gigantes donde estaban en bolsas de tela las drogas almacenadas, pero enteras. Utilizaban bastante espacio, pero ellos decían que permitía mantener la calidad de la droga. ¿Ya? Entonces, muy importante esto. Bueno, vamos a hablar un poquito, les había hablado todo el tiempo del deterioro de las drogas. Hasta aquí, espérenme un minutito, por favor. Vamos a ver de hacer algunas preguntitas. Un segundo. Muy bien. Entonces vamos a ver. Preguntas hasta aquí, por favor. Dudas que tengan, preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Quedó todo claro?
¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Han entendido? ¿Ha quedado claro? Para que continúe. Ha quedado claro, doctora. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces con el deterioro de las drogas. Como les decía, lo que tenemos que hacer ahora, hemos trabajado tanto para que tengamos una droga de buena calidad, ¿no? Así como hemos hecho ese trabajo, debe llegar al laboratorio, la planta sana, limpia, con sus propiedades organolépticas, fisicoquímicas, farmacológicas, etc. Y ya cuando estamos en el almacenamiento, hay que cuidar de que la droga no se deteriore, ¿ya? Entonces, para controlar el deterioro de las drogas, hay dos tipos entonces de factores que debemos considerar. ¿Sí? Aquí tenemos dos tipos de factores que debemos controlar, los factores primarios y los factores secundarios. Los factores primarios son aquellos que tienen que ver un poco con el medio ambiente, ¿ya? Es decir, humedad, temperatura, luz, presencia de oxígeno. Si nosotros no controlamos estos factores, nosotros seguramente si hay mucha humedad, hay calor, entonces puede haber un desarrollo de bacterias, pueden aprovechar los insectos, los arácnidos, etcétera, de poder contaminar, multiplicarse en la materia prima. ¿Ya? La humedad, como les decía, el exceso produce el deterioro de algunos heterócidos. Y por supuesto, la humedad, como hace el calor, va a favorecer la multiplicación de las bacterias. Al haber bacterias, la planta ya se está deteriorando, o al aparecer hongos, ya se está deteriorando, ya no va a mantener la misma calidad. La temperatura, en combinación con humedad, puede acelerar algunas enzimas, que también podría hacer que cambie un poco los principios activos. Y cuando tenemos, imagínense que estoy guardando hojitas de menta y almaceno en un lugar que tiene 42 grados, en un mes no voy a tener ya esencia en mi hoja de menta. No quiere decir que todo se ha volatilizado. Entonces, hay que considerar pues, un lugar fresco, dice, ¿no? Un lugar fresco, mejor frío, bien ventilado, pero no caliente. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, la temperatura elevada no puede dar lugar a pérdida de aceites esenciales. Debemos evitar la exposición directa al sol, que ya hemos visto que los rayos ultravioleta deterioran algunos principios activos. Y la presencia de oxígeno, especialmente, siempre hay oxígeno en el ambiente, pero hay drogas que yo tengo que mantener en recipientes herméticamente cerrados. Si hablo de aquellas, pues, semillas de linaza, semillas de chía, todas que tengan grasas, ¿ya? Entonces, con un exceso de oxígeno pueden volverse rancias, ¿no es cierto? Dejamos nosotros unas almendritas, un tío, ay, no, ya no sirve, está rancio, porque hay una peroxidación de las grasas y se vuelven rancias. En esos casos hay que guardar en recipientes herméticamente tapados para evitar el daño del oxígeno, ¿ya? Bueno, en los factores secundarios nos referimos al ataque de mohos y bacterias. Los mohos de la especie Rhizopus, Penicillium, Mucor y otros pueden también atacar a las bacterias. Y por supuesto, hay que tener mucho cuidado con la higiene y con la limpieza, porque no debe haber, les había explicado, no debe haber ninguna bacteria patógena, salmonella, Escherichia coli, diarreogénica, etcétera, no puede existir, tampoco fecal, ¿no? Porque dice que está sucia, ¿no? Que está sucia la planta. Entonces hay que tener mucho cuidado de controlar que no se contamine la planta. Menos coleópteros, escarabajos, lepidópteros, arácnidos. Imagínense que abran ustedes una planta que nos llegue y abrimos y salgan arañitas, ¿no? O salgan chulupis, quiere decir que está sucia, que está contaminada, está deteriorada, ¿no? Peor, alguna vez nos ha pasado que he comprado unas plantas de sucre para hacer un trabajo, abrimos y tenía heces de rata, ni siquiera de ratón, de rata. Entonces, pues esto no sirve, ¿no? Debíamos devolver, miren, hemos reclamado, etcétera, porque así nos llegó con heces de animales, con heces de ratas. Entonces, hay que cuidar
que tampoco tenga ninguna heces de animales, ¿no es cierto? Menos, por supuesto, de ratas, ratones que andan por todo lado y que no son animales limpios. Para controlar la infestación, un poco para controlar estos factores secundarios, debemos tomar medidas preventivas. Lo primero es la buena higiene. Limpieza y eliminación de fuentes de infección, hay que hacer un control de las existencias, hay que ir mirando que no tengamos en las bolsitas, que no existan insectos, ni hormigas, ni arañitas, menos coleópteros, ¿no es cierto? Tenemos que ir viendo que esté limpia, ¿no? Y si aparece, hay que desechar esa bolsa y revisar las otras, ¿no? Y a desecharla, porque no, pues no sabemos cuántos huevitos pueden haber puesto y la materia prima estaría deteriorada, ¿ya? Entonces, hay que tener unas óptimas condiciones de almacenamiento, ya les he explicado, en bolsas de tela, bolsas de papel. Si existiera infestación, como ya les dije, esa bolsa donde yo voy a encontrar arañas, hormigas, la desecho y reviso las otras. En algunos casos se puede hacer un desinfectado, pero no sobre la materia prima, nunca. Yo tengo que sacar todo afuera y dejar mis estantes donde coloco la materia prima. Desinfectar todo, o sea, podemos desinfectar, podemos fumigar con piretrinas, con clorpirifosfometilo para eliminar estos insectos, ya se puede. Y después de unas horas que ha cambiado y ha pasado todo ese olor fuerte, puedo volver a colocar mi materia prima en los estantes, ¿no? Porque cuesta también, ¿no? Y hay que revisar que no estén, ¿no? Que las otras bolsas también estén sanas, porque si están contaminadas, lastimosamente hay que desechar, ¿no? Porque imagínense que uno venda una bolsita de té y al triturar, de pronto no ha triturado ese huevito, y ese huevito se va a convertir en larva, y de uno ve, alguna vez me ha pasado, que dentro de esta bolsita de té veía que algo se movía, abrimos y era una larvita. Entonces, ¿qué significa? Eso, imagínense, no debe pasar, no debe pasar. Entonces, hay que hacer un control de la infestación. Como ya les dije, no heces ni pelo de roedores, ¿ya? Muy importante. También hay que tener cuidado, si hay heces de roedores, quiere decir que hay ratones. Y si hay pelitos, algún pelito raro ahí, quiere decir que puede existir también ratones. Hay que cuidar, especialmente de los roedores, ¿no? Para que siempre tratando de evitar que la droga se deteriore, ¿ya? Bueno, vamos a ver, para ya terminar este tema, algunos conceptos importantes para repasar, ¿ya? Vamos a ver entonces qué es una planta medicinal. Una planta medicinal es todo vegetal, la planta entera, que contiene en uno o más de sus órganos sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos o preventivos, o que pueden ser utilizados en hemisíntesis, ¿ya? Entonces, en hemisíntesis quimiofarmacéutica. Esa es una planta medicinal. Hablamos de toda la especie, ¿no? De toda la planta. Esa es la planta medicinal. Entonces, podemos decir, esta planta también la conocemos como especie botánica, especie vegetal, con una serie de caracteres específicos que solo le permite a ella y le permite diferenciarse de otras parecidas. Esta es la especie botánica, Matricaria chamomilla, Taraxacum officinale. No estoy hablando de la especie botánica, ¿no? Bueno, ahora, recuerden que no toda la planta va a tener la propiedad medicinal, solamente uno de sus órganos. Pero si la planta, una de sus partes, tiene una actividad medicinal, digo, planta medicinal, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué será el principio activo de una planta medicinal? Y hemos estado hablando, hemos dicho que el compuesto responsable, o pueden ser más de un compuesto responsable de la actividad farmacológica de la droga. No se olviden que la droga es una parte de la planta, cuando hablo de droga organizada, ¿no? Y de droga no organizada puede ser un bálsamo, un látex, ¿qué más hemos indicado? Una goma, etcétera, ¿no? Entonces, el principio activo es los compuestos responsables de la actividad farmacológica de la droga, ¿no?
Y este principio activo puede servir, por supuesto, para la elaboración de los medicamentos. Otros conceptos de utilidad: fármaco se refiere a todo compuesto, ¿no? Cuando yo hablo de un fármaco, no solamente es un fármaco de origen natural, ¿no? Fármaco es todo compuesto que, independientemente de su origen, grado de preparación o elaboración, puede tener utilidad para prevenir, curar, mitigar o diagnosticar enfermedades. Este fármaco es igual a principio activo. El principio activo puede ser natural o sintético. En farmacognosia solo estudiamos principios activos naturales, ¿ok? Solo estudiamos principios activos naturales, ¿entienden? Muy bien, entonces, vamos a ver un poquito la diferencia entre medicamento y sustancia medicamentosa. Y el medicamento es la forma farmacéutica, ¿bien? Entonces, ¿qué significa medicamento? Producto que, cualquiera sea su origen o composición, debe tener una forma farmacéutica, ¿ya? Que sirve para la curación, el alivio o la prevención de las enfermedades, ¿no? Y debe ser aplicada en dosis y por una vía establecida. Entonces debe tener, ¿qué? Una forma farmacéutica, se debe administrar por una vía determinada y en una dosis establecida. Debe tener esas tres características para ser medicamento: forma farmacéutica, jarabe, gotas oftálmicas, puede ser un gel, puede ser una pomada, etcétera, ¿no? Vía de administración debes tener, es una vía, digamos, una vía a través de la piel, puede ser intravenosa, intramuscular, vía oral, etcétera, ¿no? Una vía. Y la dosis, ¿no es cierto? Una cápsula de 5 miligramos al día. Estamos hablando de una dosis. Eso es cuando se trata del medicamento. La sustancia medicamentosa es todavía, si quieren, como el sustrato, uno de los sustratos que tiene principio activo, que vamos a utilizar para la elaboración del medicamento. Podemos decir sustancia, que cualquiera sea su origen, que tras recibir la forma farmacéutica y la dosificación adecuada, se convierte en medicamento. Por ejemplo, un extracto de manzanilla. Si nosotros vamos a dosificar este extracto de manzanilla, podría servir para la base de un medicamento, ¿no? Un extracto de belladona, ¿no? También, ¿ok? Entonces, ¿y qué será un metabolito secundario? ¿Ya? Son compuestos que se sintetizan a partir, y esto les había explicado un poquito, a partir de rutas metabólicas secundarias, que a su vez derivan de rutas metabólicas primarias. Por eso es que tiene relación con bioquímica, ¿ya? Estos metabolitos secundarios en las drogas pueden ser los principios activos. Cuando hablo de drogas naturales, un principio activo, chicos, puede ser natural o sintético, pero yo en farmacognosia hablo siempre de principios activos naturales, ¿ya? Entonces, estos principios activos pueden ser, en algunos casos, metabolitos secundarios, ¿ya? Por ejemplo, un alcaloide es un metabolito secundario, y este alcaloide puede ser un principio activo, ¿me entienden? ¿Ya? ¿Cómo se sintetizan estos metabolitos secundarios? En vías metabólicas secundarias. Y vamos a ver entonces un ejemplo de estos conceptos, ¿no? La planta medicinal, la especie medicinal, por ejemplo, Atropa belladona. Nombre común, belladona. ¿Ya? Nombre científico, Atropa belladona. La droga es la parte, la hoja de belladona es la parte utilizada, ¿no? Es la droga natural. Principio activo, un alcaloide que se llama atropina. El principio activo es la atropina, ¿no? Es natural en este caso, ¿ok? Porque puede ser, es un metabolito secundario. La sustancia medicamentosa es esa base que vamos a utilizar para la elaboración del medicamento. Extracto de Atropa belladona es la sustancia medicamentosa. Y el medicamento debe tener, no se olviden, una forma farmacéutica. Puede ser un inyectable, por ejemplo, del principio activo. Un inyectable es sulfato de atropina. Seguramente es intramuscular, será una inyección al día o cada 2 días, etcétera, ¿no? Tiene también una dosis.
Otro ejemplo, igualmente con la misma droga, principio activo atropina, la sustancia medicamentosa, el extracto de belladona, y la forma farmacéutica, el colirio, o sea, con vía oftálmica, ¿verdad?, para los ojos, de sulfato de atropina, que se utiliza para hacer estudios de fondo de ojo, ya que va a producir una midriasis, una dilatación de la pupila, ¿ya? Entonces, produce una dilatación de la pupila. Entonces, ahí estamos viendo cómo podemos relacionar, ¿no es cierto?, planta medicinal hasta llegar al medicamento. ¿Okay? Bien, hasta aquí, chicos, habríamos terminado el tema número 1. El tema número 1, ¿no? Ya tenemos que entrar al tema número 2, ¿no? Al tema número 2. Entonces, ya mañana entraríamos al tema número 2, pero primero preguntas. Mañana, por favor, si podemos pasar, estarían de acuerdo de pasar un poco más temprano la clase. Tengo un problemita, podemos